Buenas tardes con todos. Nosotros somos el grupo número 7 y los integrantes que lo conforman son Carlos Araujo, Cristian Parrales y Henry Baján. El día de hoy le vamos a hablar sobre las matrices y nos vamos a enfocar en los siguientes puntos. ¿Qué es una matriz? Clases de matrices, suma, resta y multiplicación de matriz. Y por último, ¿qué es una determinante de una matriz? A continuación, mi compañero le va a explicar sobre qué es una matriz y clases de matrices. Primero, ¿qué es una matriz? Una matriz es un conjunto ordenado en una estructura de filas y columnas. Una matriz real A es un arreglo rectangular de números reales, en donde cada elemento A y J que pertenece a la matriz A, el cual posee dos subíndices. Las matrices se denotan con la letra mayúscula A, B, C, D, etc., como podemos observar en la imagen. Las clases de matrices. En primero tenemos la matriz fila, que está constituida por una sola fila. Segundo, matriz columna, que solamente tiene una columna. Tercero, matriz triangular, que tiene distintos números de filas que de columna, siendo su dimensión m por n, siendo m el número de filas y n el número de columnas. Cuarto, matriz cuadrada. La matriz cuadrada tiene el mismo número de filas que de columnas, siendo su dimensión n por n. Y en este tenemos los siguientes conceptos: diagonal principal, traza y diagonal secundaria. Quinto, matriz triangular superior. En la matriz triangular superior, los elementos situados por debajo de la diagonal principal son ceros. Sexto, matriz triangular inferior. En una matriz triangular inferior, los elementos situados por encima de la diagonal principal son ceros. Séptimo, matriz nula. En una matriz nula, todos los elementos son ceros. Octavo, matriz diagonal. En una matriz diagonal, todos los elementos que no están situados en la diagonal principal son nulos. Noveno, matriz escalar. En una matriz escalar es una matriz diagonal en la que los elementos de la diagonal principal son iguales. Y por último, matriz de identidad o unidad es una matriz diagonal en la que los elementos de la diagonal principal son iguales a 1. Suma de matrices. ¿Cómo realizamos la suma de matrices? Para eso debemos de tener en cuenta lo siguiente. Primero, la suma de dos matrices solamente se puede realizar entre matrices del mismo orden. Es decir, si tengo una matriz, como podrán ver en el ejemplo, 2 por 3, más otra matriz que tiene la misma dimensión, nos damos cuenta que sí se puede realizar. Segundo, la suma de dos matrices de igual dimensión tiene como resultado una matriz de la misma dimensión. Es decir, si A tiene, la matriz A tiene una dimensión de 3 por 3 más una matriz B que tiene la misma dimensión, el resultado de esta suma de matrices da la misma dimensión, es decir, 3 por 3. Tercero, la matriz suma de dos matrices con la misma dimensión en la matriz que tiene en la posición fila I y columna J, la suma de los elementos de dicha posición entre las matrices que sumamos. Matriz A y matriz B. Como bien dijimos anterior, debemos de darnos cuenta si tienen la misma dimensión. En este caso, ambas matrices son de dimensión 2 por 2, es decir, 2 filas y 2 columnas. Ya, A más B nos daría como 3 menos 4, 5 más 7, menos 1 más 2 y 9. Y a resolver esta operación nos queda A más B es igual a menos 2, 12, 1 y 9. Resta de matrices. ¿Qué es la resta de matrices? La resta de matrices es una operación lineal que consiste en sustraer dos elementos de dos
o más matrices que coincidan en posición dentro de sus respectivas matrices. Segundo, la resta de matrices solamente se puede realizar entre matrices del mismo orden. Tercero, si tenemos, por ejemplo, una matriz de 3 por 2 y otra de 3 por 3, no se puede realizar. Ejemplo, matriz A de dimensión 2 por 2, matriz B menos matriz B de dimensión 2 por 2. ¿Qué se puede realizar? Nos quedaría A menos B es igual a, cogiendo el elemento de la primera fila y la primera columna, asimismo A menos B es igual a 3 menos 4, 5 más 7, menos 1 más 2, 9. Resolviendo estas operaciones, nos quedaría A menos B es igual a menos 2, 12, 1 y 9. De una matriz. ¿Qué es el determinante de una matriz? Es el resultado de restar la multiplicación de los elementos de la diagonal principal con la multiplicación de los elementos de la diagonal secundaria. El determinante siempre va a ser un número, una constante o un escalar y solo se halla a matrices cuadradas, es decir, 2 por 2, 3 por 3, 6 por 6, etc. Para calcular el determinante de una matriz necesitamos que su dimensión tenga el mismo número de filas m y de columnas n. Por tanto, m es igual a n. La dimensión de una matriz se representa como la multiplicación de la dimensión de la fila con la dimensión de la columna. Y se puede escribir de la siguiente manera. Tanto determinante de A o determinante de A. Por si acaso esto no es valor absoluto. Ejemplo. Para poder hallar la determinante de una matriz, multiplicamos la diagonal principal, en este caso 4 y 2, menos, siempre va a ser menos, la diagonal secundaria, 6 y 1. Y decimos que determinante de A es igual a 4 por 2 menos 1 por 6. Resolvemos la operación, la cual nos queda 8 menos 6, y la determinante de A sería 2. Bien, mi nombre es Henry Bajaña y yo les voy a hablar sobre lo que es multiplicación de matrices. Primeramente, tenemos que saber algo muy necesario y práctico que nos va a ayudar a resolver este tipo de operaciones. Es un concepto básico, importante. Debemos tener en cuenta que para poder multiplicar dos matrices, es necesario que el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de filas de la segunda matriz. Así de simple. Si las dos matrices que vamos a multiplicar no cumplen con esta condición, simplemente no sirve, o no lo digamos así, simplemente no se puede multiplicar. Ahora, la matriz resultante del producto quedará con el mismo número de filas de la primera matriz y con el mismo número de columnas de la segunda matriz. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos una matriz de 2 por 3 y la multiplicamos por otra matriz de orden 3 por 5, la matriz resultante será de orden 2 por 5. Bien, para tratar de tener un poco más claro los conceptos anteriormente nombrados, vamos a proceder a explicarlo con el siguiente ejercicio. ¿Cómo podemos realizar esta multiplicación de matrices? Tenemos que tener en cuenta primero algo importante. Debemos tener en cuenta que
en la matriz A, que la matriz A debe tener el mismo número de columnas que las filas de la matriz B, como podrán darse cuenta. Ajá. Aquí tenemos 2 columnas en la matriz A y 2 filas en la matriz B. Entonces ahí se cumple la condición para poder hacer la multiplicación. En la primera matriz tenemos una matriz de 3 por 2 y en la segunda matriz tenemos una matriz de 2 por 3. Bien, y para no confundirnos, para tener en claro todo y ser más directos en este proceso de la multiplicación, lo único que tenemos que hacer es multiplicar esta columna de aquí por esta fila de aquí, primeramente, para hallar C11. Luego, la misma fila por la segunda columna de acá, para hallar C12. Y para hallar C13 vamos a usar la misma columna, perdón, la misma fila, y la multiplicaremos por los elementos de la tercera columna de B. ¿Sí? Así de simple. Vamos a multiplicar la primera fila de A por la primera columna de B para hallar C11. Usamos la misma columna, perdón, usamos la misma fila de A y multiplicamos por la segunda columna de B para hallar C12. Y para hallar C13 multiplicamos la misma fila de A por la tercera columna de B. Entonces, ¿qué nos va a dar ahí? Por ejemplo, en el para hallar C11 tenemos que multiplicar menos 2 por 1 y 3 por 8. Esos resultados vamos a sumarlos. Menos 2 por 1 nos va a dar menos 2. Y 3 por menos 8 nos va a dar menos 24. Como estamos haciendo una suma, vamos a sumarlo. Menos 24. Aquí lo que vamos a hacer es la ley de los signos. Más por menos, que sería menos. Y técnicamente sería menos 24. Lo que nos quedaría. Y menos 2 menos 24 nos daría un resultado de menos 26. Para C12 vamos a utilizar la misma fila de A y utilizaremos la segunda columna en B, que es menos 5 y 9. Multiplicamos en orden asimismo menos 2 por menos 5 y 3 por 9. Menos 2 por menos 5, que sería 10. Y 9 por 3, que es 27. La suma de esto nos dará 37. Ok. Para hallar C13 utilizaremos la primera fila de A y la tercera columna en B. Asimismo en orden, menos 2 por 0 y 3 por 2. Menos 2 por 0, que sería obviamente 0, más 3 por 2, que es 6. Esto es igual a 6. Bien.
Una vez aplicado esto, ahora utilizaremos la segunda fila en A y asimismo multiplicaremos por la primera, la segunda y la tercera fila, la tercera columna en B. En orden, claro, todo en orden. Y así vamos a hallar los resultados C21, C22 y C23. C21. Decíamos que tenemos que utilizar la segunda fila de A de la matriz A y la segunda fila, como dice aquí, la segunda fila, y multiplicarla por la primera columna en B. Menos 5 por 1, menos 5. Y 1 por menos 8, que sería menos 8. Ya sabemos que aquí se suma, pero por ley de signos va a ir un signo negativo. Más por menos que menos. Esto que será igual a menos 5 y menos 8, que será igual a menos 13. Bien, ya tenemos claro cómo ir haciendo el proceso. Ahora, para hallar C22, menos 5 por menos 5, 25, más 1 por 9, que sería igual a 9, y esto que sería igual a 34. Ahora vamos a hallar C23. ¿Qué nos quiere decir C23? Que vamos a utilizar la segunda fila de A y multiplicarla por la tercera columna de B, que nos quedaría menos 5 por 0, que es 0, más 1 por 2, 2 por 1, que es 2, y esto es igual a 2. Ahora no nos parece nada complicado, ahora que lo podemos entender bien. Ahora ya utilizamos las tres columnas de B. A ver, vamos a hallar C31, que vamos a hallar la tercera, vamos a utilizar la tercera fila de la matriz A, y lo multiplicamos por la primera columna de la matriz B, en orden 0 por 1, que lógicamente eso va a ser 0, más menos 6 por menos 8, que sería 48. Ya saben, ley de signos, menos por menos da más. Y esto que sería igual a 48. Vamos a utilizar la tercera fila de la matriz A y multiplicarla por la segunda columna de la matriz B. C32. 0 por menos 5, que es 0. Y menos 6 por 9, que nos da menos 54. Con ley de signos y todo, ya no debemos olvidarnos. Y esto que sería igual a menos 54. Y por último, para hallar C33 debemos utilizar la tercera fila de A y la tercera columna de B. 0, porque 0 por 0 es 0, menos 6 por 2, que sería igual a menos 12. Ya saben, ley de signos,
Más por menos, que es menos, menos 12. Esto que sería igual a menos 12. Listo. Ahora que ya tenemos listas nuestros resultados de las multiplicaciones de cada una de las filas por las columnas, lo único que nos toca es ordenar. Ya habíamos dicho que el resultado nos iba a dar una matriz de 3 por 3. Entonces, vamos a ir ordenando. En la primera fila iría C11, C12 y C13, que sería menos 26, 37 y por último 6. Eso nos quedaría en la primera fila. En la segunda fila nos quedaría en la segunda fila, que es C13, C21, C22 y C23. ¿Qué nos quedaría? Menos 13, 34 y 2. Y en la tercera fila, por último, ¿qué nos quedaría? Que tendríamos que ubicar C31, C32 y C33. 48 menos 54 y por último menos 12. Y ese sería el resultado de multiplicar la matriz A por la matriz B. Como podemos darnos cuenta que sí nos dio un resultado de 3 por 3, como podemos ver aquí, porque tenemos 3 filas por 3 columnas. Y así es como logramos identificarla. Y así es como esto se resuelve. Así como realizamos una multiplicación de matrices. Espero que les haya ayudado este video y muchas gracias.